Ya estamos. Muy bien, pues gracias por conectarse a esta colaboración. Estoy nuevamente con un amigo, con un pastor de la iglesia Shalom, Cuernavaca, Morelos, que la mayoría de ustedes lo conocen, al ingeniero Ismael Mejía. Ismael, gracias por este tiempo. Y bueno, la vez pasada que colaboramos en una plática, gustó mucho la temática, atrajo mucho, como es siempre lo que haces. Entonces, gracias por este tiempo, Ismael. Gracias a ti, Héctor, por esta oportunidad de entrar, pues no solamente en contacto contigo, sino también pues con tu auditorio, ¿no? Con la gente a la cual tú estás llegando a través de esta red. Comentarte que también yo compartí esa entrevista en mis redes y recibí muy buenos comentarios. Pues gracias a Dios que podemos poner nuestro granito de arena, colaborar en este momento tan difícil que estamos viviendo. Y yo quisiera hacer un comentario, no con el tono de adulación, pero el ingeniero Ismael Mejía, que aparte lo considero como un amigo, y no lo digo porque yo sea muy especial, pero es una de las pocas personas que en mi vida puedo entrar en resonancia, y hemos abordado en muchos escenarios y muchas veces temas que entramos en resonancia y se vuelven extremadamente interesantes. Entonces, bueno, sin más preámbulo, yo le pedí al ingeniero Ismael Mejía, repito, pastor de la iglesia Shalom en Cuernavaca, y aquí aparecen abajo sus redes sociales, si usted quiere entrar en contacto con él. Yo le pedí que habláramos de un tema que en lo personal me es muy importante, que es el tema del autosabotaje, ¿sí? Y vemos cómo en la iglesia se ha creado un mal hábito, una mala costumbre de que todas las fallas, esas ocasiones donde no tenemos resultados favorables, donde las cosas no salen como nosotros esperábamos que salieran, y no obtenemos lo que se supone o esperábamos obtener, pues le cargamos la factura o a nuestro adversario, el diablo, o a Dios, o a nuestros padres, o al pastor, o a la iglesia, o a quien se deje, ¿no? O al gobierno. Entonces, pero muchas veces estos malos resultados, estos resultados negativos que no nos favorecen, muchas veces provienen de comportamientos, de conductas, de decisiones, de actitudes negativas que el origen somos nosotros. Entonces, Ismael Mejía es un experto en este tema, y por eso le pedí de favor que nos ayudara, que a través de esta charla pudiéramos tener luz que alumbre los ojos de nuestro entendimiento, y con la ayuda de Dios podamos hacer los ajustes, las calibraciones necesarias para volvernos más asertivos. Ismael, ¿qué piensas tú del tema? ¿Qué puedes tú ministrarnos del tema de autosabotaje? Bueno, digamos que la palabra autosabotaje es una palabra que implica otros dos conceptos que tenemos que poner en la mesa. Uno que tiene que ver con los pensamientos y el otro que tiene que ver con las emociones. Se están involucrados aquí el pensamiento, porque realmente hablamos del pensamiento autosaboteador y también hablamos de emociones autosaboteadoras. Entonces, hablar del pensamiento es un asunto complejo. Nosotros, la gente que nos hemos metido en esto, tú sabes que además de haber estudiado ingeniería y que los ingenieros desarrollamos mucho el pensamiento lógico, ¿no? El pensamiento, sí, lógico, estructurado, abstracto, como se le quiera llamar. Tuve la oportunidad de estudiar psicología, ¿sí? De tal suerte que hice una especialidad en el área psicoterapéutica, se conoce como psicología analítica, y después pude recibir un doctorado también en ese campo por parte de una universidad en Estados Unidos. Entonces esto me obligó a tratar de entender cómo es nuestra estructura de pensamiento. Entonces, hablar de la estructura de pensamiento hace referencia a la forma particular de cómo es que una persona, digamos, piensa, estructura una idea.
Es un asunto complejo porque cada uno de nosotros, si algo nos distingue o algo nos caracteriza, es justamente eso, nuestra forma particular de pensar. Cada ser humano es distinto en su forma de pensar, en su forma de estructurar las cosas. Entonces, ¿en qué momento nosotros aprendemos a pensar? O cuando descubrimos que pensábamos por nosotros mismos. Algunos ni lo hemos pensado, ni lo hemos considerado, simplemente comenzamos a generar pensamientos. Muchos de esos pensamientos que nosotros generamos en nuestra niñez eran pensamientos irracionales. ¿Qué significa irracional? Que están fuera de la realidad, ¿sí? Los expertos en estos temas hablan, por ejemplo, que los niños desarrollan mucho lo que es el pensamiento fantasioso o las fantasías. Entonces los niños empiezan a tener pensamientos, pero esos pensamientos están fuera de la realidad. Voy a poner un ejemplo. De repente los niños se pueden identificar con su héroe favorito y los niños se ponen una capa y empiezan a correr por la casa diciendo que son Superman, ¿no? Entonces, eso está fuera de la realidad, pero no lo condenamos porque creemos que es parte de la niñez, creemos que es parte del desarrollo humano, creemos que es parte de que el niño va desarrollando esa capacidad y ciertamente es doloroso a veces descubrir que hay una diferencia entre lo que ellos entienden como cierto, como verdadero, en este caso el creerse que son Superman, y descubrir que no son Superman. Eso es un golpe, llaman los expertos a esto narcisista, porque vamos descubriendo, digamos, nuestra humanidad. Es decir, que no somos ni superhéroes, ni que somos eternos, ni que somos infalibles, ni que somos, ¿sí? Entonces, digamos, en un proceso normal del desarrollo, eso ocurre. Sin embargo, pareciera que hay cierto tipo de personas que se van quedando como ancladas a cierto tipo de pensamientos o a cierta estructura de pensamientos o a ciertas formas de pensar, ¿no? Por ejemplo, tenemos personas que no solamente tienen estructuras de pensamiento de autosabotaje, sino también nos encontramos con personas que tienen pensamientos muy fantasiosos y que siempre están, haz de cuenta, como contando o hablando de algo ideal que va más allá de la realidad, de su propia realidad, ¿no? Y seguramente todos nos hemos encontrado con personas que dicen, no, pues este está fantaseando o anda alucinando, ¿no? Construyen, como decimos, castillos en el aire, y no es que no se deban construir castillos en el aire, ahorita vamos a abordar ese tema, porque también ese pensamiento o esa capacidad de imaginar también positivamente nos hace ser creativos, nos permite desarrollarnos y hacer muchas cosas, pero siempre debe haber un marco, digamos, de racionalidad, o si yo voy a imaginar un castillo, pues también tengo que considerar cuáles son los recursos que necesito para construirlo. Viene todo el tema de la planeación, entonces entra el pensamiento lógico, entra el pensamiento racional. Entonces, yo no quiero decir que para nada nos sirva esa capacidad de idealizar y de imaginar. Lo que estoy diciendo es que hay personas que por alguna razón, de repente como que se cargan ahí, se quedan con la pura parte imaginaria y desechan la otra parte que tendría que ver con la parte lógica, estructurada y demás, para poder construir lo que están imaginando. Bien, Perdón que te entonces interrumpa. estoy hablando aquí, Perdón que te estoy interrumpa. hablando. Perdón que te interrumpa. Me parece extremadamente interesante eso. Entonces, podríamos esto de la fantasía que conduce, que es un camino que nos llevaría al autosabotaje, a que hay muchas leyendas, hay muchos mitos, hay muchas fantasías en el mundo religioso, en el mundo congregacional, y quiero hacer mención de una. Por ejemplo, hay sectas religiosas que enseñan a la gente que si untas cierto aceite, si agarras la sal traída de Israel, si sigues ciertas prácticas de ese tipo, obtendrás ciertas bendiciones, ciertas protecciones, que todo esto que estoy mencionando, pues raya
en el tema fantasioso, ¿no? En el tema imaginario, y que se usa más para manipular. Y Pablo decía, cuando yo era niño, pues hablaba como niño, pensaba como niño y juzgaba como niño, más cuando fui hombre, dejé atrás todo lo que era propio de un niño. Encontramos ese pensamiento idealista fantástico que nos separa de la realidad y que nos puede llevar al autosabotaje en la iglesia moderna. Sin duda alguna que todo este tipo de estructuras fantasiosas de autosabotaje tienen que ver, para mí, con niveles de inmadurez de la persona y en este caso de la mente, ¿sí? La Biblia es muy enfática cuando nos habla, por ejemplo, la Biblia a lo mejor como tal de la mente no habla, pensando en el pensamiento hebreo, en el pensamiento judío, sino que habla del corazón, pero a final de cuentas está hablando de lo mismo, de la vida interior de la persona. Ya el concepto de mente lo encontramos más en el Nuevo Testamento, ¿sí? Porque es un concepto más griego, digamos, ¿no? Entonces Pablo, ya influenciado por el pensamiento griego, por ejemplo, este pasaje que es conocidísimo de todos, Romanos 12:2, cambien su manera de pensar para que cambien su manera de vivir, haciendo referencia a cómo es que pensamos, ¿no? Entonces, sí, sin duda alguna tiene que ver con esa inmadurez en nuestra forma de pensar y que nunca nos dimos a la tarea de tomar cuidado por nuestros pensamientos para que estos, ¿verdad? De alguna manera nos ayuden. O sea, son un recurso dado por Dios, pero no en lo absoluto nos pueden dirigir. O sea, la Biblia nos dice que tengamos mucho cuidado con ellos porque también nuestros pensamientos son poderosos y nos pueden llevar en una dirección o en otra dirección. Entonces, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Podríamos parafrasear. Sobre toda cosa guardada, guarda tu mente. O sea, cuida tu mente. Ten cuidado de tus pensamientos, ten cuidado de tus emociones, porque a final de cuentas ellas van a determinar tu destino también. Ok, yo quisiera, a mí me interesó mucho esto, me capturaste con esto, que cómo lo llevaste. Eh, yo en un libro que tuve la oportunidad de, valga la redundancia, de leer, definían la palabra realidad de una manera que a mí me atrajo, y definían la palabra realidad como la suma de limitaciones que operan sobre cada ser vivo, siendo la última la muerte. Entonces me gustó mucho esta definición de realidad, y en la Biblia, cuando en el Nuevo Testamento se habla de verdad, de aletheia, estamos hablando de la realidad. Entonces un pensamiento defectuoso, un pensamiento fantasioso, un pensamiento que se aleja de la realidad, es un pensamiento que, como tú lo decías, es propio de personas que tienden a creer que tienen poderes, habilidades, que cuando se intersectan con la realidad, pues descubren, como tú mencionabas hace un momento, pues que ni somos eternos, que ni somos infalibles y que no tenemos esos superpoderes que alguien nos hizo creer o que nosotros mismos creímos, ¿no? Y ahorita decías que es propio de una madurez. Entonces, esto es esta inmadurez espiritual que le encontramos muchas veces incrustada en la iglesia, en la personalidad de las congregaciones, en este caso de las nuestras, de las cristianas. ¿Cómo podemos combatir, por decirlo de alguna manera, o resolver todo este grupo que es muy grande, de que viven muy, muy alejados de la realidad, creyendo que son alguien que en realidad no son? Sí, bueno, yo antes que nada quisiera hacer una aclaración, definir una posición muy personal. Tener mucho cuidado con estas palabras, cómo las relacionamos y cómo las combinamos y a veces las alejamos una de otra cuando hablamos de la dimensión humana y de la dimensión espiritual del hombre. Pensamos que estamos hablando de dos cosas totalmente distintas y no. Nosotros somos un solo ser. ¿Sí? Tenemos una dimensión humana y tenemos una dimensión espiritual.
y están interconectadas. Y tenemos una dimensión física, o sea, somos espíritu, alma y cuerpo, pero somos una unidad. A veces las fronteras no están claras, sobre todo hablando del alma y del espíritu, ¿sí? A veces se atribuyen muchas cosas del espíritu al alma y del alma al espíritu. Entonces, tener mucho cuidado con esto. Segundo, yo creo que en muchos casos no es inmadurez espiritual, es inmadurez humana, ¿sí? ¿Por qué? Porque el ser humano nace profundamente inmaduro. O sea, un niño es inmaduro en su naturaleza, pero Dios así lo pensó y ese ser humano, por así decirlo, se va desarrollando y, valga esta expresión, espero no ofenda a nadie, se va humanizando, o sea, se va volviendo un ser humano. Es decir, va desarrollando sus capacidades y todo lo demás hasta alcanzar un nivel de plenitud. Ahora bien, una de las cosas que va desarrollando es su capacidad de pensar, o sea, su estructura de pensamiento, ¿no? Entonces, hay un camino hacia donde debe de andar, desarrollar su estructura de pensamiento, y por alguna razón, muchas personas no alcanzan a desarrollarse y quedan como muy reducidas en ese campo. Y de repente se pretende como tener un desarrollo espiritual sin haber desarrollado como si estuvieran separados, como que si por un lado fuera lo espiritual, como que pudiéramos desarrollar lo espiritual sin que desarrolláramos lo humano. Y Jesús nos viene a demostrar que no, que las dos cosas están juntas, que hay que cuidar el cuerpo, que hay que cuidar el alma y que hay que cuidar el espíritu. Somos nosotros los que hemos separado. Entonces, lo que yo escucho en muchas iglesias, así como tú lo has puesto, yo no veo una inmadurez espiritual, yo lo que veo es una inmadurez humana, o sea, como que ser humano fuera malo, ¿me explico? Y entonces no cultivamos y tenemos cuidado del cuerpo, no cultivamos y tenemos cuidado del alma, de nuestros pensamientos y de nuestras emociones. Entonces, yo quiero decirlo, ¿no? Yo he conocido gente que parece muy espiritual, pero es incapaz de llevarse con su vecino. ¿Sí me explico? Entonces, ¿qué está pasando ahí? Yo digo, ok, parece que si hubiera desarrollado espiritualmente ya casi se convierte en un espíritu, en un alma, digo, en un ángel, pero ¿qué pasó con su dimensión humana? Y cuando Jesús dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, Él está hablando de la totalidad. Entonces, integrar estas dos ideas debe ser muy importante. Yo creo que ahí está la base del crecimiento, ahí está la base del desarrollo y de tener una mente sana, ¿sí? Porque desarrollar una vida espiritual requiere también tener una mente sana. Me gustó mucho y resueno con eso absolutamente. Entonces podríamos decir, según lo que estoy entendiendo, que para poder tener un desarrollo, una forma de pensar espiritualmente hablando correcta, madura, se requiere de un pensamiento humanamente como seres humanos, un pensamiento cultivado, estructurado y maduro, ¿podríamos decir así? Sí, y yo creo que es el efecto de la salvación. O sea, es decir, la salvación tiene un efecto en el aquí y en el ahora, ¿sí? La salvación, nosotros también sabemos esto, que por mucho tiempo la historia de la iglesia se cargó mucho a la dimensión espiritual, ¿no? Entonces se veía la salvación como ser salvo del infierno, como no ir al infierno, pues, ¿no? Gracias a Dios, con el tiempo se ha integrado más el pensamiento judío cristiano. Esa idea de que la salvación tiene que ver más con lo espiritual y no tanto con lo corpóreo es un pensamiento más bien griego, ¿no? El concepto judío cristiano ve al ser humano como algo más integral. Entonces la salvación, el Señor nos salva de nuestros pecados, pero también nos libera de esas estructuras, diríamos, pecaminosas, donde comenzamos hablando, de esos pensamientos autosaboteadores, ¿no? No solamente el pensamiento fantasioso,
sino también del pensamiento negativo, porque el autosabotaje o el pensamiento saboteador no solamente tiene que ver con lo fantasioso, sino también tiene que ver con el pensamiento negativo. Entonces, muchos de nosotros podríamos guardar muchos pensamientos negativos respecto de nosotros, de quiénes nosotros somos, ¿sí? Y esto tiene que ver con un tema que otro día podemos hablar, con algo que llamamos identidad psicológica e identidad espiritual, ¿no? Los seres humanos de repente nos enfocamos mucho en desarrollar una identidad psicológica, pero nos olvidamos de que también tenemos una identidad espiritual. La identidad psicológica se construye en esta realidad y colaboran mucho las personas más cercanas a nosotros, en este caso nuestros padres, nos van diciendo quiénes nosotros somos. Si tuvimos unos excelentes padres, ahora sí que padrísimo, ¿no? Que nos motivaron, que nos afirmaron, que nos valoraron, qué padre. Pero si tuvimos unos padres que no hicieron bien su trabajo ahí, entonces pudimos haber generado un concepto negativo acerca de nosotros mismos. Esos conceptos negativos también van a generar un pensamiento autosaboteador, ¿sí? En el sentido de no puedo, ¿sí? Soy incapaz, soy un inútil y muchas otras cosas más que pueden estar ahí. Yo siempre pongo como ejemplo a David, nuestro David, el de la Biblia, ¿no? Porque viéndolo desde aquí, desde lo que es la identidad psicológica, bueno, David sería un candidato para tener una autoestima baja, ¿sí? ¿En qué sentido? En el sentido, como ya lo habíamos comentado, de que, pues, Samuel no lo valora como tal, no lo cree que pueda ser el ungido del Señor, es su padre, sus hermanos, su rey, en fin. Pero hablábamos también de la identidad espiritual. No es importante, o sí es importante lo que los demás piensan, pero es más importante lo que Dios piensa acerca de él. Desde ahí él construye su identidad, tiene un pensamiento correcto de quién es Dios, de quién es él, y a partir de eso entonces podemos ver todo lo que es capaz de desarrollar. Entonces, eso es lo mejor, llegar a tener un concepto correcto de quiénes nosotros somos, no hablando de la identidad psicológica, sino quiénes nosotros somos para Dios. Somos personas muy importantes y muy valiosas, somos su creación, somos su imagen, tenemos su semejanza y estamos llamados, pues, en el buen sentido, ¿no?, a tener éxito en su propósito para aquello para lo cual fuimos creados. Tomo lo que decías de David. David, cuando enfrenta una situación grave o grande, a Goliat, él hace una declaración, dice, si Jehová me libró de las garras del león y de las garras del oso, seguramente hoy en esta batalla también lo hará. Es decir, David tenía los pies puestos en la tierra porque había un proceso y durante ese proceso había habido una construcción de su identidad espiritual. Él sabía quién era en Cristo y de lo que podía lograr en Cristo. Hago esta mención porque muchas veces creo yo que hay personas incurrimos en un error trágico, en enfrentar proyectos, en enfrentar desafíos o enemigos para los cuales todavía no estamos preparados para enfrentarlo. Creo que David no pudo haber enfrentado ni vencido al gigante si no hubiera experimentado el proceso de enfrentar y vencer al león y después al oso. Entonces hay muchas personas que caen en la derrota, en el fracaso, en el autosabotaje, porque en ese pensamiento alejado de la realidad, fantasioso, como tú comentabas, los lleva a creer que son más de lo que en realidad son, y cuando alguien se cree más de lo que en realidad es, pues nos lleva irremediablemente a enfrentar o a aceptar retos que según nosotros están a nuestra altura, y la realidad se encarga de demostrarnos que no éramos quien creíamos que estábamos a esa altura. Y Pablo lo dice, nadie tenga un concepto más alto de sí mismo que el que debe de tener. Y muchas veces Dios, a través de una prueba, nos ajusta nuestro concepto
demostrándonos en la realidad que no somos quien creíamos ser. Y quisiera nomás preguntarte algo. En el caso, tomando como ejemplo a Noé. Noé, Dios le dio una asignación, construir un arca. No era un proyecto sencillo, ni era un proyecto a corto plazo, ¿no? Y los mexicanos tendemos a decir, agarrar el reto, agarrar el desafío, sin hacer lo que dice el Evangelio, ¿no? Cuando habla de nadie, cualquiera que quiera edificar una torre, debemos sentarnos, hacer un cálculo para ver si tenemos los recursos o no, para no quedarnos a la mitad por falta de recursos. Entonces Noé tuvo que tener, como tú lo mencionabas y nos enseñabas hace un momento, un pensamiento humano, racional, y hacer una evaluación si tenemos los recursos espirituales, la paciencia, perseverancia, etcétera, pero también los recursos humanos, la madera, clavos, y brea y un sinfín de cosas para no quedarse a la mitad. Y hago este comentario porque hubiera sido de trágicas consecuencias el que Noé hubiera hecho lo que hacemos mucha gente que caemos en la mediocridad, de dejar las cosas a medio terminar, o tener un pensamiento fantasioso, imaginario, alejado de la realidad, que sin saberlo nos estamos autosaboteando. ¿Qué piensas de esto, Ismael? Sí, yo quería también señalar algo. El pensamiento autosaboteador tiene ciertas características. Has mencionado algunas. Una de ellas puede ser el temor, ¿no? Llámesele temor, llámesele miedo. Otra de ellas puede ser el pesimismo, ¿no? Y así podemos ir identificando una serie de características que tiene el pensamiento autosaboteador, ¿no? Entonces, en personajes como este que tú comentas, Dios tuvo que tratar con ellos, ¿sí? Casi con todos los personajes bíblicos, Dios tuvo que tratar con su estructura de pensamiento. Y a través de un proceso, como Pablo dice, transformar su pensamiento, porque hay muchas cosas en derredor nuestro que limitan nuestro pensamiento. Nuestro pensamiento es limitado, ¿sí? Sí. A mí me encanta mucho este versículo de la Biblia que el Señor dice, me parece que es en Isaías, cuando dice, yo sé los pensamientos que tengo sobre ustedes, pensamientos de bien y no de mal. Sí. De esos pensamientos de Dios son de los que nos tenemos que apropiar. Entonces yo puedo ver en cada uno de los personajes cómo la fe está asociada también al tema del pensamiento, porque a veces pensamos que la fe es algo irracional y la fe no es algo irracional. O sea, la fe también integra el pensamiento. En este caso, demanda el conocer a Dios, y para conocer a Dios, o sea, conocer es, pues, lo sabemos, es fruto del pensamiento. O sea, ¿cómo conocemos? Pues a través de esto que tenemos aquí, o sea, conocemos, sabemos las cosas, creamos pensamientos alrededor de estas cosas. Entonces, Dios tuvo que trabajar con cada uno de ellos, y podemos irnos hasta Abraham, bueno, desfilar a lo largo de toda la Biblia, y nosotros vemos justamente cómo Dios trabaja. ¿Por qué? Porque yo creo que la caída, una de las cosas que trajo es la distorsión del pensamiento. Exactamente. De hecho, fue con lo que trabajó el enemigo de nuestras almas, ¿no? El diablo, él vino y justamente tocó la mente y sembró la duda, ¿no? Y creó la incertidumbre y todo lo que sobrevino a ello. Entonces, ahí es donde, pues, tiene que comenzar, digamos, a trabajar la palabra y el espíritu, transformando nuestros pensamientos. Vino y le dijo, con que Dios os ha dicho. O sea, metió la duda, y la duda tiene que ver con el pensamiento, ¿no? Entonces, el trabajo de la salvación es el trabajo inverso a esa tarea de destrucción. El trabajo de la salvación, o la obra de la salvación, es, pues, ir cambiando justamente esa estructura del pensamiento, y yo creo que Dios lo va haciendo desde el interior
a través de la palabra y con el Espíritu Santo. O sea, es un trabajo de todos los días, ¿no? Y aceptar y asumir que quedamos por mucho limitado en nuestra forma inclusive de pensar respecto de Dios mismo. Y quizás el ejemplo más claro de esto es Job, ¿no? Se supone que Job mantiene una relación íntima con Dios de tal suerte que Dios lo pone como ejemplo y dice, han considerado a mi siervo Job, pues no hay otro igual que él. Entonces tienen una relación estrecha Dios y Job. Viene toda esta experiencia y Job termina diciendo para el final, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Qué quiere decir? Que siempre nuestro pensamiento queda muy por debajo del pensamiento de Dios y Dios nos va llevando a través de las experiencias, Okay. ¿no? No sé cuánto y hasta dónde nos va llevando a que nosotros ahora sí nos movamos en su pensamiento y no tanto en el nuestro. En pocas palabras, Job termina diciendo, pues realmente cuán poco conocía yo a Dios, ¿no? Ahora lo conozco mucho más, ¿no? Ahora mi pensamiento respecto de Dios ha cambiado, ¿no? A través de esta experiencia. Y yo creo que esto que estamos viviendo hoy está modificando nuestra estructura de pensamiento también, está cambiando nuestra manera de ver y de entender a Dios, y en esto lo que se espera es que nuestra fe esté alcanzando ahí sí un nivel de madurez. ¿Desde dónde? Desde el pensamiento. Entonces, lo que te decía al principio, no debemos diferenciar la parte humana, ¿sí? Porque cuando hablamos del alma, estamos hablando de la mente, de la voluntad y de las emociones. Entonces, no debemos separar el alma del espíritu, están interconectadas, ni tampoco del cuerpo, sino vernos de una manera más integral. Y entonces esto que estamos viviendo está cambiando nuestra manera de pensar y debe cambiar para bien. Yo quisiera preguntar otra cosa. Ya sabemos que la palabra pecado en su idioma original en griego significa errar al blanco, ¿no? Entonces el pecado, muchas veces el no conceptualizar correctamente el pecado, el no definir correctamente el concepto, nos lleva, aunque lo incluye, pero nos lleva solamente mentalmente hablando, en forma de pensamiento, es decir, solamente cuando adultero, o cuando miento, cuando mato, cuando robo, estoy cometiendo pecado. Sin embargo, el pecado es algo que está enraizado en la naturaleza humana, es parte del viejo hombre o de la carne, y es esa parte que ya está, que es muy, está inmersa en nuestro genoma humano, la que nos hace que desviemos al blanco. Y creo o que no le demos al blanco, que no lleguemos al objetivo o a la meta que Dios nos ha fijado o nosotros nos hemos fijado en algún tipo de proyecto. Y yo quiero traer aquí a la mesa y quisiera escuchar tu opinión. Cuando Pablo, alguien del tamaño espiritual de Pablo, dice, el bien que quiero hacer, no hago. Por más que me esfuerzo, por más ritos que seguí, porque bueno, tú y yo lo sabemos, ¿no? Y la gente que nos está escuchando lo sabe, que Pablo había sido educado, entrenado, mentoreado por uno de los más grandes rabinos de su tiempo. Si alguien sabía sobre ritos, sobre liturgias, pues era él, ¿no? Y él decía, nada de eso me sirve para hacer el bien que quiero hacer y el mal que aborrezco, el mal que no quiero hacer, eso hago. Y dice, y él concluye y dice, y encuentro que hay una ley y hay un poder dentro de mí que es más fuerte que yo, y habla del pecado que me arrastra a hacer lo que no quiero. Y dice, miserable de mí, dice, y si no trato con esto, ese pecado, esa situación muy interna me llevará a la miseria espiritual y a la miseria financiera y a todo tipo de miseria, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos correlacionar esto que hemos estado hablando con el pecado y cómo el pecado tiene el poder para echarlo todo a perder, para corromperlo todo? Y que no demos al blanco y que nos autosaboteemos. Bueno, bueno,
Bueno, aquí ya estaríamos entrando en un campo de la teología. Sí, ¿me escuchas? Sí, ya te Bueno, escuché, sí. sí, ¿me escuchas ahí? Sí, Me- sí te estoy escuchando. Teniendo problemas con... Ah, ¿ahí me escuchas? Ya estamos, sí, estamos bien. Creo que esto va a funcionar bien. Bueno, esto después lo editas. Decía que creo que aquí estamos entrando en un campo que corresponde a la teología, ¿no? En donde tenemos que hablar de la parte de la naturaleza. Otro campo que, por cierto, a mí me fascina, aparte, bueno, estudié ingeniería, pero me fascina el campo de la psicología, de la filosofía y de la teología. O sea, me encanta esto, ¿no? Hablando del campo de la teología, la Biblia habla de una realidad en el hombre y es lo que llama, lo que tú describes como pecado, y la Biblia abiertamente habla de esto, ¿no? El pecado tiene que ver con la desobediencia a Dios. Y la Biblia plantea que en el momento en el cual el hombre desobedece a Dios en el Edén, entonces se instala en él una nueva realidad, ¿sí? Y esta nueva realidad es lo que llamamos carne de pecado. Y es la inclinación que tenemos los seres humanos, apenas tomamos conciencia, todo esto que hemos estado hablando, de inclinarnos por el camino de la desobediencia, ¿sí? Salirnos del plan y del propósito de Dios. Sabemos que Dios tenía el plan A y el hombre, ¿verdad? A propuesta del diablo, decidió ir por el plan B. De ahí en adelante, el hombre busca, ¿no? Parece que se plantea siempre una opción. Pero Pablo descubre lo que tú decías, que es algo profundo, que está inclusive más allá del ejercicio de la voluntad, ¿sí? Que pareciera que tiene que ver con una inclinación, diríamos, natural, ¿sí? Él descubre esto que él llama la ley del pecado, ¿no? Cuando él dice, sí, pues no hago lo que quiero, sino lo que no quiero hacer, descubro que esto es lo que hago. Y termina él diciendo, pues miserable de mí, o sea, ¿cómo puedo pelear contra eso que está más allá de mí? Uno, de mi estado de conciencia, ¿sí? Porque parece ser que surge de otro lado, y ahí mezclo un poquito la parte de la psicología que creo que sí nos aporta, que tiene que ver con lo que llamamos el inconsciente, que la Biblia habla de lo profundo del corazón, ¿no? Jeremías cuando dice, pues, cuando habla que el corazón está inclinado al mal, ¿no? Dice que, pues, el corazón es perverso más que todas las cosas, y termina preguntando, ¿quién lo conocerá? Y el Señor responde, yo lo conozco, ¿no? Entonces, Pablo descubre esa condición en él inclinado. Y ahí es donde otra vez el mensaje del evangelio, el mensaje de salvación es un mensaje de esperanza, porque él mismo dice, bueno, sí, pues gracias doy a Dios en Cristo, ¿verdad? Porque he sido liberado de esa ley. Es decir, esa cadena se rompe a través de la obra de Jesús cuando nosotros la reconocemos como efectiva para nuestra vida. Antes no tiene ningún valor. De ahí que nosotros hablamos de aceptar a Cristo como Salvador. O sea, reconocer que su obra tiene ese poder para romper esa ligadura. Y ahí entonces estaríamos hablando de la tercera dimensión del hombre, que es la dimensión espiritual, o sea, la dimensión más profunda del hombre, ¿no? Entonces, bueno, así como hay en el campo natural, en el campo del alma, hay leyes que rigen al cuerpo, hay leyes que rigen al alma, también hay leyes que rigen al espíritu. Y ahí entonces tenemos que apelar a esas leyes que rigen al espíritu, y una de ellas pues es la obra de la salvación, que hoy sabemos que es un acto de gracia de parte de Dios, de misericordia, que nos puede hacer libres, y al romper esa cadena, también hoy sabemos que se libera, o el alma está en la posibilidad de sentirse y de vivirse libre, porque ya no tiene la obligación de responder, digamos, a esa ley o a esa orden, sino que ahora tiene los recursos de parte de Dios para poder ir y actuar en contra de esto, ¿no? Entonces Pablo efectivamente descubre
descubre esto y yo creo que a todos nos da mucho gusto que Dios se lo haya mostrado, se lo haya revelado, porque es la condición de cada uno de nosotros, ¿verdad? Reconocer, descubrir que eso está ahí, pero que en Cristo tenemos la posibilidad de hacerle frente y salir victoriosos. Ismael, por último, quisiera hacerte una pregunta. Yo he leído, pero quisiera hacerte esta pregunta a ti como un experto en la materia, que la fuente del autosabotaje, ¿sí?, es una necesidad interna oculta. Es decir, yo he leído de varios autores, entonces yo quiero hacerte la pregunta porque como yo lo entiendo, como yo lo interpreto, es que sea el nivel de necesidad o de vacío, ¿sí?, en el interior humano, eso será directamente proporcional a la posibilidad de autosabotearnos, ¿no? Entonces, muchos niños que vienen de hogares fracturados, pues ya crecen con una serie de huecos, de vacíos, porque él no hizo su trabajo, porque ella no hizo su trabajo o porque ambos no hicieron su trabajo. Hoy, en la experiencia que estamos teniendo en el rubro educativo, pues por razones obvias, hoy los maestros no están pudiendo hacer su trabajo presencial. Entonces hoy también muchos niños van a comenzar a desarrollarse con una serie de carencias, de vacíos, de faltantes. Entonces, ante esa realidad, ¿qué tan cierto es y cómo opera en el autosabotaje la necesidad que reside en todo ser humano en nuestro interior? Sí, mira, si nos mantenemos en la dimensión teológica, espiritual, bíblica, cristiana, como le querramos llamar, entonces yo diría que el autosabotaje es un resultado de la desobediencia del hombre a Dios. O sea, haberse salido del plan A e ir por el plan B. O sea, creer que es capaz de lograrlo por él mismo. Porque esa es la propuesta del diablo a Adán y a Eva, ¿no? Pueden vivir sin Dios, ¿sí? Entonces, lo que se demuestra la historia, y en particular la historia bíblica, es que el hombre no puede vivir sin Dios. Desde ahí yo te diría, sí, como que podemos identificar a lo mejor más de cerca a algunas personas en las cuales creemos que tienen un pensamiento autosaboteador. Pero yo te diría, toda la humanidad sin Cristo está en ese camino de autosabotaje. Totalmente. Toda la humanidad sin Cristo. ¿Por qué? Porque ¿cuál sería el camino del éxito? Y para mí el camino del éxito sería estar centrado en la voluntad de Dios. Ese es el único camino. Estar centrado en la voluntad de Dios es el único camino que garantiza el éxito. Porque se asocia mucho el pensamiento autosaboteador a no alcanzar el éxito. ¿Sí me explico? Sí. Pero es el éxito humano. Sí. Yo te diría que, si regresamos al tema bíblico-teológico, entonces el hombre podría alcanzar el éxito humano y, como dice la Escritura, ¿y qué ganaría el hombre si conquista el mundo pero pierde su alma? Yo te diría, esa persona que alcanzó el éxito humano se autosaboteó en el plan y en el propósito de Dios. O sea, siguió el plan B, pero en el plan A, el plan perfecto de Dios, te voy a decir algo, se autosaboteó. Esto hablaría entonces de lo que tú pusiste en la mesa, de lo que Pablo descubrió, ¿sí? Que en todos los seres humanos existe esa tendencia a autosabotearse. Él lo dijo, o sea, yo lo quiero lograr, yo quiero tener el éxito en lo que me propongo. En este caso, seguir cada uno de los preceptos y descubro que no lo puedo hacer porque dentro de mí, es el concepto de auto, o sea, yo mismo, hay algo que yo mismo me lo impido. Entonces yo te diría que todos los seres humanos sin Cristo tienden hacia allá. Ahora, los creyentes, en primer lugar, tienen que definir
redefinir el tema del éxito, y ahí comenzamos, hablando de las iglesias, hablando de los creyentes. Tendremos que redefinir el concepto del éxito. El éxito según quién, el autosabotaje según quién. Si es según el mundo, entonces sí vamos a encontrar, como tú dijiste, a todos estos, a los niños huérfanos, a los niños golpeados, a las mujeres abandonadas, a todas estas personas que han vivido situaciones complicadas y terribles, que probablemente llegarían a desarrollar un pensamiento autosaboteador. Pero descubriremos, y ahorita está muy de moda, y yo creo que sin querer entrar en ese tema que es ríspido, el tema de la política, todo lo que estamos viendo de la corrupción, gente que parece que alcanzó el éxito y que tuvieron un pensamiento muy progresista y que ahora probablemente están siendo alcanzados por situaciones muy terribles, que algunos de ellos a lo mejor terminan en la cárcel. No lo sé, ¿verdad? No quiero entrar ahí, pero ahí podemos ver entonces que a lo mejor no tenían un pensamiento autosaboteador y parecía que alcanzaban el éxito, pero si nos fijamos fuera del plan y del propósito de Dios. Entonces, busquemos el plan y el propósito de Dios, redefinamos el concepto de éxito, veamos cuál es el propósito de Él para nosotros y ahí tratemos de ser exitosos. Y creo, lo más importante, que si tenemos un pensamiento centrado en Dios y en Cristo, Él nos dará todos los recursos para que nosotros tengamos éxito en Él. De otra manera, yo quiero decirte, Héctor, que estoy convencido que Dios no entra en ningún acuerdo con nosotros que está fuera de lo que es su plan. O sea, su plan para mí es el plan A. Si yo quiero que Él, ¿verdad?, se alíe en mi tener éxito en el plan B, que no tiene nada que ver con el plan A de Él para mi vida, Él no va a hacer ningún compromiso. Voy por mi cuenta, ¿sí? Y tengo que atenerme pues a lo que yo me pudiera enfrentar. Entonces yo creo que el creyente, el verdadero creyente, el que ha logrado conectar estas dos partes, la parte humana, la parte espiritual, yo sí creo que está llamado al éxito en Cristo. Yo sí creo, porque Él nos da los recursos para ello. Me encantó eso, es decir, en los tiempos de Galileo Galilei, él trajo una revelación, ¿no? Revelación que obviamente abrogó, echó abajo una idea de la verdad o de la realidad. Me refiero a que en ese tiempo, antes del descubrimiento de Galileo Galilei, la humanidad pensaba, ¿verdad?, que el sol giraba alrededor de la Tierra. Y muchas veces las propuestas religiosas le hacen creer perversamente al creyente, valga la redundancia, que una vez que acepta al Señor Jesucristo como su Señor y como su Salvador personal, todo Dios y todos los ángeles y toda la estructura celestial están a su disposición para cumplir todos sus deseos, todos sus faltantes, etcétera. Pero la realidad nos muestra otra cosa, que me apego a lo que tú estás diciendo. Eso no funciona así. Con Galileo Galilei se descubre totalmente, exactamente lo contrario. Es decir, que no el sol giraba alrededor de la Tierra, sino era la Tierra la que giraba alrededor del sol. Y yo creo que bajo la luz verdadera de la revelación de Cristo, nosotros debemos se nos invita a participar en ese propósito eterno, y cuando nosotros participamos de ese propósito eterno, nos hacemos no merecedores, porque no merecemos nada, sino a través de todo es Cristo, pero tenemos acceso a todos esos recursos. Y termino con esta idea, ¿no? Y tomando también lo que tú dijiste, todo empezó en el huerto del Edén. En el centro estaba el árbol de la vida, que era una sombra, un tipo y una figura de Cristo, y el hombre eligió, como en tus palabras, el plan B, es decir, construir una vida sin participar, sin comer, sin incluir a ese elemento central que era el árbol de la vida, que era Cristo. Y Cristo, cuando encarna, dice: separados de mí, si decidieron no participar de mi propósito eterno, si decidieron racionalmente no incluirme en sus vidas, entonces el ser humano empieza a crecer con un hueco, con un vacío que tratamos de llenarlo con cosas materiales, con sustancias,
con cosas, etcétera, etcétera, y que al final del día descubrimos que eso no tiene el poder para hacernos feliz, ¿no? Entonces, construir una vida donde está ausente Cristo, tarde o temprano, en algún momento daremos cuenta de que todo ese concepto que el sistema o el mundo nos vendió como éxito era un concepto efímero y un concepto que no es verdadero, ¿no? Entonces, pues bueno, Ismael, yo quisiera comprometerte, si fuera posible. Tú hablaste al principio de esta colaboración, creo que hay más, pero tú hablaste de dos elementos, de dos variables en la ecuación del autosabotaje. Hablaste del pensamientos que son saboteadores, pero también hablaste de emociones negativas o emociones que nos autosabotean. Entonces, no sé si pudiéramos hacer un compromiso con la gente que nos escucha, que nos ve, que en otra ocasión pudieras hablarnos y pudiéramos desarrollar esta temática de cómo las emociones negativas nos llevan inminentemente al autosabotaje. Claro que sí, Héctor, me encantaría. Disfruto mucho este tiempo, como te decía la vez pasada. Creo que es una charla, no quiero decir que improvisada y demás, porque creo que detrás de esto hay mucha experiencia tanto de tu lado como del mío, pero es una charla amena que invita a la reflexión, que me ayuda también a mí, y yo agradezco esta invitación y claro que sí, hablaríamos sobre este tema, sobre las emociones autosaboteadoras. Yo quisiera, si me permites, cerrar de alguna manera esta plática diciendo lo siguiente. Me llamó mucho la atención esto que decías de cómo Galileo Galilei pues planteó, ¿verdad?, que no era el sol el que giraba alrededor de la Tierra, sino la Tierra alrededor del sol. Y me gustó mucho porque creo que la fe, de repente, la fe humana, no la fe como don de Dios, sino la fe humana de la cual la gente habla mucho allá afuera, creo que de alguna manera es comparable a lo que tú has dicho, ¿sí? Pareciera que a través de la fe nosotros pudiéramos obtener como cierto tipo de beneficios, ¿sí? Es decir, como lo que decías, como si Dios girara alrededor nuestro a mayor o menor velocidad dependiendo de la cantidad de fe que yo tenga. Sí. ¿Sí? Entonces, a mí eso igual que a ti me rechoca dentro de la comunidad cristiana, ¿no? Cuando yo escucho ese discurso, como que la fe pudiera ser ir más rápido a Dios, o sea, girar más rápido a Dios. Entonces, si gira más rápido, entonces más rápido va a contestar más. No, yo escuché una definición que me encantó. La fe no es otra cosa que entrar en acuerdo con Dios en cuanto a lo que es su voluntad soberana y su voluntad particular para mí. ¿Sí? Es decir, cuando Dios invita al padre de la fe, así llamado Abraham, no le dice, Abraham, aquí estoy para servirte en lo que se te ocurra, sino le dice, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te voy a mostrar. Y es Abraham el que tiene que entrar en el plan de Dios y no Dios en el plan de Abraham. Exacto. Esto es algo con lo que tenemos que trabajar en lo que sigue, porque también lo digo con mucho respeto, yo escucho mucho discurso, ¿no?, hablando de esta manera de la fe como de un producto milagroso que tú puedes desarrollar y entonces hacer girar a Dios alrededor de ti a mayor velocidad y entonces haciendo una serie de cosas. Hace rato yo te hablaba de Job, creo que Job descubrió esto. Job entró en acuerdo con Dios en cuanto al plan perfecto que él tenía, que implicaba probar la fe de Abraham, ¿sí? Y lo mantuvo ahí, dijo, Señor, entro en acuerdo contigo. Esto es lo que tú decides, eres soberano, me someto a esa voluntad perfecta. No estoy de acuerdo con ella, no me está gustando a mí. Es más, me rebelo,
pero perdóname y en este momento me someto y creo que tú eres Dios y yo solamente soy polvo. Adelante, ¿no? Eso es fe. Cuando yo entro en acuerdo con Dios, ¿sí? No esos acuerdos que hoy sea pacte y entre en acuerdo, no. Es su voluntad para mi vida, aunque no me guste, considerando que esta es buena, agradable y perfecta y es su voluntad soberana. Él es Dios, yo soy su creación, soy una criatura. Soy yo el que gira y que entra en el plan de él, en su economía, y yo me siento muy satisfecho de que él me haya tomado en consideración como uno de sus siervos, como dice Pablo, quizás el más pequeño como un abortivo. Entonces, haber entrado Job en esa dinámica de Dios y haber aceptado es lo que le vale que hoy esté en uno de los libros que más apreciamos en la Biblia y sea considerado como uno de los gigantes de la fe, ¿sí? Entonces yo digo, tengamos cuidado con estos temas y bueno, agradecerte como te decía, porque me ayuda a mí también a reflexionar y a considerar muchas cosas. Bendigo tu vida y deseo que este proyecto tuyo pues traiga mucha bendición a la gente que lo escucha. Sin duda lo traerá porque creo que Dios me lleva a elegir gente muy estratégica. Para darle una idea a la gente que nos ve y que recibe a través de esta estrategia, cómo un pensamiento defectuoso, cómo un pensamiento inmaduro, fantasioso o negativo puede generar una emoción negativa y eso arrastrarnos como un torbellino hacia el autosabotaje. Bueno, también ahí empezaremos definiendo que hay dos líneas de pensamiento. ¿Qué es primero, la emoción o el pensamiento? Y entonces diremos que los dos tienen partidarios. Hay gente que primero sentimos y después pensamos. Esto nos hace, o más bien lleva a estas personas a plantear que somos seres humanos de pasiones. Es decir, que somos más movidos por las emociones que por el pensamiento. Otros argumentarán que es el pensamiento lo que genera la emoción. Lo cierto es que los dos tienen ahora sí que parte de verdad. Entonces vamos a hacer un análisis digamos, desde las dos perspectivas. Por ejemplo, ellos argumentan y dicen, los que están en el tema de las emociones, los niños, su pensamiento no es lógico, ya lo habíamos planteado ahorita. Sin embargo, sienten y son los sentimientos los que los llevan a actuar. ¿Esto qué me hace pensar? Que las emociones pueden llegar a ser tan poderosas o más como los pensamientos. Por eso yo creo que, otra vez regreso al concepto judío, las dos cosas están ligadas y quizás por eso ellos en lugar de hablar de pensamiento hablaban de corazón. El corazón está justo en el medio, ¿no? Los griegos creían que las emociones estaban en el estómago y el pensamiento en la cabeza. Entonces el corazón queda como a la mitad. Entonces así como que eran más equilibrados, decían, bueno, las dos cosas. Somos seres de pasiones, pero también somos seres de pensamiento. A veces somos dominados por el pensamiento, a veces somos dominados por la pasión. Por eso debemos cuidar tanto las emociones como los pensamientos. Bueno, todas las gentes que nos están viendo podrían darse cuenta que va a ser un tema extremadamente interesante. Yo soy Ismael Mejía, el pastor de la iglesia Shalom en la bella, preciosa ciudad de Cuernavaca, Morelos. Y aparte de ser pastor, algo que él somos más o menos de la misma edad, pero él llegó a generar algo en mí que lo generaba mi padre. Mi padre era alguien de científico, un ingeniero muy brillante, y muchas cosas que yo no entendía se las preguntaba a papá, pero al ya no estar papá, cuando quiero correlacionar un concepto espiritual con un fenómeno físico, bueno, pues yo tengo un mentor, alguien a quien recurro y me lo explica de una manera tan clara que los ojos de mi entendimiento son alumbrados. Entonces, aparte de ser un amigo, es un pastor, psicólogo,
abajo usted puede encontrar sus redes sociales para poder hacer contacto con él, con su iglesia, con todos los recursos que Dios ha de. Ismael, le da por favor un saludo afectuoso de parte de Marilú, mi esposa, y mío, a tu esposa, a tu familia y a tu congregación, y muchísimas gracias. Sé que eres un hombre importante, tanto en el reino como en el asunto laboral. Entonces, yo aprecio en gran manera que separes estos tiempos para el reino y para tanta gente que los valoramos. Gracias, Ismael. Claro que sí, Héctor, pues aquí estamos y ya estaremos nuevamente entrando en contacto. Mientras tanto, pues que el Señor te bendiga también a ti, a tu familia y a este proyecto pues que ahora estás lanzando. Que Dios te guarde y bendiga. Hasta luego. Muchas gracias, nos despedimos y bueno, les decimos que estén atentos a la próxima. Hasta luego.